Y bueno, en el contexto del acuerdo migratorio recién firmado entre nuestra nación, entre Guatemala y los Estados Unidos de América, ya las autoridades se encuentran justamente en nuestro país. De hecho, hablábamos de la conferencia de prensa entre el presidente de Guatemala y también otros miembros del gabinete de gobierno con el secretario de Seguridad, Kevin McAleenan, aquí en nuestro país. Ya tenemos la palabra, de hecho, de la canciller Sandra Jovel, quien también se acompaña evidentemente del presidente de la República, Jimmy Morales, el vicepresidente Jafet Cabrera, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, y además de ello, el ministro de Trabajo, Gabriel Aguilera. Tenemos aquí la información, vamos a escuchar en vivo y en directo para que usted se entere de sus declaraciones. Adelante. Efectivamente, ayer tuvimos una reunión con el secretario McAleenan con presencia del presidente del Congreso y la señora canciller. En esa reunión lo que conversamos con el secretario fue una evaluación de cuáles son los pasos a seguir ahora que el convenio ya fue suscrito. Analizamos los escenarios que existen. Como el día de ahora hay dos escenarios, están bajo análisis todavía. Un escenario es confirmar que es un convenio bilateral que sigue el curso normal de todos aquellos acuerdos que hemos firmado, y el otro, por supuesto, es el envío al Congreso. Una de las etapas claves que van a influir o decidir, por supuesto, es la respuesta al recurso de revocatoria que se planteó por parte del Ejecutivo ante la Corte de Constitucionalidad hace ya bastante tiempo. Tiempo que, como le compartimos al secretario, a estas alturas ya debería de haber sido resuelto. Esperamos que del corto plazo la Corte resuelva dicho recurso de revocatoria, porque se nos definirá un poco mejor cuál de las dos rutas es la que vamos a seguir. Por supuesto, en la ruta del envío al Congreso, el procedimiento es un procedimiento de implementación más tardado. Entendemos que la discusión a nivel del Pleno es algo que se daría si ese fuera el escenario que se implemente, y eso implica que se retrasaría la entrada en la implementación de dicho acuerdo. Les comparto que, por supuesto, la percepción que recibimos es mucha preocupación. Preocupación porque, como anteriormente lo manifestó el presidente Trump, para ellos esto es un acuerdo que debería ya de estar avanzando. Nos confirmaron el respeto a nuestro proceso interno y, por supuesto, el tema de la decisión que aún no ha resuelto la Corte de Constitucionalidad. No, lo que hice yo referencia es que ya está suscrito. Recuérdense que aquí hay, dependiendo de cuál es el modelo, hay una serie de pasos distintos que hay que aplicar. Este acuerdo bilateral de cooperación ya está suscrito hasta este momento, no ha entrado en vigencia. Lo que es importante recalcarles, y esta es información que también la población debe saber, es que este acuerdo bilateral de cooperación solo es uno de varios acuerdos que han sido firmados, como fue el caso del acuerdo firmado por el ministro de Trabajo y otra serie de acuerdos más que serán firmados de corto plazo. Quiero reiterarles que este es un proceso de conclusión de un procedimiento de negociación que lleva un año. Este no es un producto de una conversación de semanas. Esta discusión
con el secretario del Interior, fue iniciado con la secretaria Nielsen del Interior en mayo del año pasado. Y por eso es que este acuerdo, como los otros acuerdos que ya se firmaron y que están en proceso de ser firmados, son parte de un paquete integral de acciones bilaterales concretas que van a ayudarnos a combatir a las estructuras criminales. Pregunta por el orden. Pues miren, yo creo que el mensaje que nosotros recibimos es un mensaje de preocupación. No recibimos ninguna advertencia, ni recibimos ninguna amenaza, ni ninguna presión. Creo que lo que recibimos es una preocupación que creo que es latente, porque por supuesto, y llama la atención, que solo este acuerdo de cooperación bilateral haya sido atacado de la manera como lo ha sido, con 6 amparos en la última semana y media. Todos los acuerdos bilaterales de cooperación no han recibido este nivel de ataque. Entonces llama la atención cuál será el interés de bloquear un proceso que es una etapa de un paquete integral de acuerdos. Esa es la percepción que nosotros recibimos. Por supuesto, y esto creo que es un tema de sentido común, la advertencia que recibimos hace algunos días no ha desaparecido. Recuérdense ustedes que aquí no importa qué institución es la responsable. Lo que importa es que se implemente esta etapa, que es una etapa fundamental de la lucha integral en contra de las estructuras criminales transnacionales, que juega un papel muy importante en la estrategia general. ¿Qué buscamos o qué esperamos? Que no se politice. Estos son etapas de un proceso que no solo busca el combate a las estructuras criminales, sino busca, como ese acuerdo histórico que firmó el ministro de Trabajo, darle oportunidades de trabajo a los guatemaltecos. El día de ayer vimos con mucho interés un comunicado que sacó la Cámara del Agro, donde hacen referencia de 1 millón de puestos de trabajo. Voy a repetir, 1 millón. Ese es un dato que seguramente la Cámara del Agro habrá consultado con su homólogo en Estados Unidos, y esa es la oportunidad que hoy está siendo suspendida para ese potencial 1 millón de guatemaltecos que podrían ir a trabajar de manera legal y regular a Estados Unidos. Pregunta Ángel Sass de Nuestro Diario. Le voy a dar la palabra a la señora canciller, pero solo para aclarar un tema. Esa advertencia se dio a días de que dicho acuerdo bilateral fuera a ser firmado. No fue antes. ¿Qué quiero decirle con esto? La advertencia es una reacción a la suspensión del proceso de implementación como tal.
Pero para hablar del tema de la política exterior, que esto ratifica la buena política exterior que se desarrolla en el país, voy a dejar a la ministra. Gracias. Como bien mencionaba el ministro, ustedes recuerdan la lastimosa y realmente muy penosa pérdida, la muerte de la jovencita en mayo del año pasado, cuando la patrulla fronteriza pues la mata en el camino hacia Estados Unidos. Entonces Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es quien dirige la política, quien ejecuta la política exterior, empieza por instrucciones del señor presidente a buscar cuáles son esas formas, a pesar de que ya se venía trabajando constantemente a través de los consulados para darle asistencia consular a todos nuestros migrantes en el exterior, pero saber qué era lo que estaba pasando en ese momento. Y nos dirigimos a Washington y en ese momento vamos a hablar con la secretaria Nielsen para buscar las formas de evitar la migración irregular y tener más acercamientos para podernos apoyar conjuntamente como países en torno al tema de la migración irregular. E iniciamos bajo el eje de nuestra política exterior, que uno de ellos es el tema migratorio, como ustedes sabrán, en uno de los ejes más importantes de la política exterior guatemalteca, y es donde inicia todo este proceso para darle una viabilidad y buscar las mejores formas y cómo podemos detener esta migración irregular. Es entonces que se inician las reuniones con la secretaria Nielsen. Posteriormente hay reuniones con el Triángulo Norte. Ustedes recordarán que vienen los cancilleres de Honduras y El Salvador para poder abordar este tema en el marco del PICAMEX. Se invita a trabajar sobre cuáles iban a ser esas formas, cómo podíamos obtener mayor información y obtener el tema más de la mano con Estados Unidos, trabajar directamente con los albergues, con los centros de detención, y es donde iniciamos todo este proceso desde hace un año. Esto va, obviamente, se involucra al Ministerio de Gobernación, y el Ministerio de Gobernación empieza a hacer todas las gestiones respectivas para buscar el apoyo a nuestros migrantes en el exterior. Y es ahí donde inicia, en el marco de la política exterior de la protección de la atención al migrante, este proceso. Lo que sucede es que toda negociación nunca es pública. Nosotros tenemos más de, voy a decir un número, 1000 acuerdos en negociación en este momento, acuerdos de cooperación. Y eso no significa que todos los acuerdos tengan que ser públicos en su negociación, porque precisamente en eso estamos, en negociación del mismo. Y cuando finalizan las negociaciones es que se firma y empiezan todos los trámites respectivos, es cuando se conocen los documentos. Pero en ningún momento, en ninguna negociación de ningún tipo, esas negociaciones son públicas, porque estamos precisamente en el saber cuáles son los intereses de cada uno de los países y qué países va a dar qué a cambio. Entonces no podemos estar ventilando todo lo que sucede durante ese proceso. Lastimosamente, llegó a un punto en donde necesitaban algunos actores algún protagonismo y truncaron esas negociaciones en las cuales pudo haber salido algo mucho mejor para Guatemala. Sin embargo, no estoy diciendo que lo que hoy tenemos no sea bueno. Creo que la firma del convenio de visas para trabajadores agrícolas que firmó el ministro Aguilera es espectacular, es algo que no había tenido Guatemala. Sí había un programa de trabajadores agrícolas que manejaba la Embajada de los Estados Unidos, pero no un programa especial para Guatemala para que nuestros trabajadores fueran a Estados Unidos de manera regular a trabajar y poder regresar sin tener que exponerse, como era lo que estábamos tratando de evitar. Ustedes muchas veces me preguntaban, ¿pero qué está haciendo el gobierno de Guatemala en torno a la migración irregular? Pues estábamos trabajando precisamente en buscar cuáles eran las mejores formas y encontramos que tener un proyecto como un programa de trabajadores temporales que no hay, es el primero que se firma con Estados Unidos. El primero que se tiene, y como bien decía el ministro, la Cámara del Agro, y decía, hay oportunidades para nosotros los guatemaltecos para ir a trabajar de manera regular, sin tener que exponer a nuestros menores,
sin tener que exponerse a todo lo que sucede en el camino hacia Estados Unidos. Y realmente yo me pongo a pensar si eso no les parece a ustedes algo bueno que se esté llevando a cabo para que ustedes, pues los guatemaltecos que quieran ir a Estados Unidos a trabajar, lo hagan de forma legal como debe de ser. Entonces es ahí, por eso es que le digo que las negociaciones no son públicas hasta no finalizar todos los instrumentos. No lo sé en este momento, porque si yo me pongo a decirles todo lo que se pudo haber puesto sobre la mesa, son muchos temas los que se han abordado. Por eso se llaman negociaciones. Cuando usted tiene una negociación con otra persona, nunca va a ser público lo que está negociando. Entonces, en este momento creo que lo que Guatemala ha obtenido con la firma de este instrumento y con los otros instrumentos que se van a firmar posteriormente, va a ser de beneficio para nuestra población, pero sobre todo de beneficio para aquellas personas que quieren ir a Estados Unidos y que quieren ir a trabajar, que ese es el fin último, el ir a trabajar a Estados Unidos, y lo pueden hacer de manera legal y pueden regresar a su país y pueden estar con su familia y no hay una separación familiar, que es lo que sucede regularmente cuando se van de manera irregular. Siguiente pregunta, Eduardo Hernández de Radio Punto. Lo que hay que esperar, y no sé si el ministro está de acuerdo conmigo, pero está en análisis jurídico por parte de las instituciones correspondientes para saber cuál va a ser el trámite que se le va a dar al acuerdo. Entonces, hasta que no tengamos ese análisis jurídico con las instituciones, nosotros, creo yo, no nos podríamos aventurar a dar una opinión en torno al tema, no seguir creando más especulación. Creo yo que, al contrario, lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos apoyar para que el mismo se pueda llevar a cabo, llevar a un puerto final de la manera más segura, y que el acuerdo, porque como bien decía el ministro anteriormente, los acuerdos están ligados unos con otros. Si un acuerdo no funciona, el otro acuerdo de trabajo tampoco va a funcionar. Y a nosotros, creo yo, eso también no sería bueno para Guatemala. Entonces, dejemos que las instituciones emitan las opiniones respectivas, que decidan cuál va a ser el paso que se va a seguir, y entonces ya se sabrá. Pero mientras tanto, dejemos la especulación y dejemos de generar más ruido en torno a lo que la institución regularmente hace. Estos son procedimientos que no solamente se llevan a cabo con este acuerdo. O sea, se los vuelvo a repetir, tenemos 1,000, 2,000 convenios y todos han llevado los mismos procedimientos. Y todos han sido buenos acuerdos, y si no han sido buenos acuerdos se derogan, pero llevan un procedimiento específico del cual hay que dejar que la institucionalidad funcione. Leslie Sánchez de Televisión AT. Es clave. Creo que lo que estamos tratando de compartir con la población guatemalteca y con aquellos actores que tienen decisiones importantes que tomar es reforzar el sentido de urgencia. La explicación que di hace un momento, en el sentido de que al gobierno de Estados Unidos realmente no le interesa si el problema fue el atraso de la suscripción, la aprobación o la ratificación, si ese fuese el caso, o si fuese el caso de la entrada en vigencia a través de la forma normal de un acuerdo bilateral, o como ese lo que tenemos percibido,
esa amenaza puede convertirse en aquel momento que fue una recomendación en algo real de corto plazo. Y aquí es en donde viene la contradicción y la razón por la cual imprimimos ese sentido de urgencia en, por ejemplo, resolver ese recurso de revocatoria, en tomar de una manera analítica la resolución de los amparos para saber si a ese provisional lo van a revocar, lo van a aprobar o qué van a hacer esas autoridades. La repercusión para el país sigue siendo la misma y sigue atacando, y esa es la contradicción. Tenemos una oportunidad de iniciar un proceso de búsqueda de oportunidades de trabajo para 1 millón de guatemaltecos que generarían un impacto económico en 1 millón de familias. Pero no se puede hasta que no esté concluido el proceso inicial de este acuerdo de cooperación. ¿Cuánto tiempo vayan a esperar a que esas recomendaciones se implementen? Es algo que no está en nuestro control. Sin embargo, hemos visto acciones contundentes hacia otros países que efectivamente se han convertido en una realidad. Ese sentido de urgencia de viabilizar el camino a seguir es algo que tenemos que tomar todos los guatemaltecos muy en serio, porque no solo es dejar de darle oportunidades de trabajo a las familias, es poner al sector exportador en riesgo, es poner en riesgo el nivel de ingreso de las familias que dependen de las remesas y, por supuesto, también es no poder accesar a Estados Unidos por parte de los guatemaltecos. Esas repercusiones consideramos que son severas y no vamos a tomarlas a la ligera. Así que reitero, hay un sentido de urgencia. Bueno, estaremos al pendiente del desarrollo de esta conferencia de prensa. Durante nuestras próximas emisiones también tenemos la cobertura, porque esto es un tema muy complejo, para que vayamos usted dándole la cobertura necesaria.